lo que nos tenemos que preguntar no es si fracking o no fracking. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿México es autosuficiente en gas? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. Por eso cuando me preguntaste, lo primero que te dije es una falsa dicotomía entre fracking y no fracking. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí, Ángel, ¿te gusta el fracking? No, no me gusta. Oye, ¿el fracking es contaminante? Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Tú y yo estamos totalmente de acuerdo. No, nos gusta el fracking. Va. Pero ese no es el problema. El problema son los 7,000 millones de pies cúbicos de gas que la gente quiere servicios, ¿eh? La gente quiere gas en sus casas para bañarse, para producir sus alimentos. Los restaurantes, las tortillerías, las panaderías necesitan gas. Pero vámonos a los pseudo ecologistas radicales. México importa el 75% del gas que consume. ¿Y de dónde lo traemos? De Estados Unidos. ¿Y saben qué? El 80% del gas producido en Estados Unidos viene del fracking. Si nos vamos a la cuestión del fracking o no fracking, a mí no me gusta. Y ya, se termina cualquier discusión. Desde el punto de vista ecológico, uno dice, el fracking tiene una serie de inconvenientes y no queremos fracking. Ah, está muy bien, ese es un problema. Pero si no das el contexto, no se entiende de dónde viene el fracking y qué significa. ¿Cuál es la palabra mágica cuando hablamos de fracking? Es gas, es energía. Y los energéticos es la savia, es lo que es la sangre o el agua o el alimento para los seres vivos. Son los energéticos para una sociedad. 4 grandes rubros en donde usamos los energéticos y habría que pensar que si no usamos esta canasta de energéticos, esta matriz, habría que irnos al caso extremo de qué pasa si no los usamos. Sector número 1, la industria. La industria requiere energéticos. Un país que no tiene industria, no tiene manufactura, no puedes fabricar nada, no puedes fabricar zapatos, computadoras, mouses, sillas, ropa, no puedes fabricar alimentos, no puedes fabricar nada. Si tú no tienes tus propios productos, los tienes que comprar del extranjero. La pregunta sería, ¿con qué los vas a pagar si no produces nada? Si todo lo vas a importar. Ese era el caso extremo de la industria. Y la industria, a nivel mundial, requiere aproximadamente una tercera parte de gas. Andamos en niveles de el uso de petróleo, carbón y gas, que son los principales energéticos para la industria. Segundo rubro, el transporte de personas y mercancías. Yo ahorita vine de Querétaro, tomé un autobús, antes del autobús pedí un Uber, después llegué, me subí al metro de la Ciudad de México, la semana pasada volé a Cancún, y bueno, pues el transporte de personas y mercancías implica el uso de aviones, de barcos, de trenes, de automóviles y de motocicletas. Dejemos fuera las bicicletas o irte a pie. Hay una discusión muy patito, de muy bajo nivel en algunos sectores que se presentan como ecologistas porque pontifican. No, es que los automóviles eléctricos o ya no queremos gasolina, etcétera. Bueno, a ver, ¿cómo viajas de aquí a Tijuana? Son 2,000 kilómetros. Primero, no te vas a ir a pie, ni tampoco te vas a ir en bicicleta. O sea, ir a pie lo puedes usar para unas distancias de unos cuantos kilómetros. La bicicleta se diseñó precisamente para un poco más. Y luego se les olvida en esta discusión el transporte de mercancías. Tú quieres consumir aguacates que vengan de Michoacán, el Valle de México, por ejemplo, no produce aguacate, no produce mango, no produce mamey, pues tienes que llegar para la central de abastos con los productos. Y países que tienen que importar, como es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el jitomate, y los países del norte, que por su clima tienen que importar incluso carne de Brasil. Entonces, ese es el transporte. 92% del transporte requiere
combustibles fósiles, específicamente hidrocarburos, petróleo, sus petrolíferos. Tercer sector, o sea, si no tienes eso, piensa que antes un viaje de Querétaro a Ciudad de México duraba 24 horas, hasta antes de tener petróleo, ¿eh? Y no había trenes. El viaje se hacía en carreta, tenías que viajar 12 horas, hacer una parada, por ejemplo, en San Juan del Río, y luego otras 12 horas. O sea, pero además la gente, cuando no había energéticos de los que usamos hoy en día, prácticamente nacía, crecía y moría en el mismo lugar. Si acaso 30 kilómetros. La inmensa mayoría de la humanidad nació, creció, vivió, se desarrolló en el lugar de nacimiento y un poco alrededor. Eran muy pocos los aventureros que podían irse a otro lado. Tercer sector, nuestras casas. Necesitamos energía eléctrica, necesitamos cocer nuestros alimentos, necesitamos calentar agua, necesitamos planchar, necesitamos lavar la ropa, tener internet, un módem, ver la televisión, etc. Y cuarto gran sector, los servicios, que son los hospitales, las escuelas, los restaurantes, los negocios, las tiendas que te venden un refresco frío, una cerveza fría, los refrigeradores que te permiten comprar crema, que te permiten comprar productos perecederos que requieren forzosamente refrigeración. Esto lo tenemos que entender. Y si te fijas, yo aquí no mencioné electricidad, por una razón muy sencilla. La electricidad no es un energético primario. ¿Qué significa? Que requiere de otros energéticos para ser producida. Entonces, cuando aquí hablamos de gas, y ahora sí me voy a auxiliar en mi computadora porque no quiero que se me olviden algunos de los datos que traigo aquí, nada más son para que veas dos usos. En el caso de la industria, porque la gente tiene una idea muy errada de que todo lo quieren resolver con paneles fotovoltaicos o con aerogeneradores. No, a ver, los aerogeneradores transforman energía del viento en energía eléctrica. Y los paneles fotovoltaicos transforman energía solar en energía eléctrica. Paneles fotovoltaicos y aerogeneradores es tecnología para generar electricidad. Pero gas, petróleo, tienen otros usos que no te va a resolver el problema ni los aerogeneradores ni los paneles fotovoltaicos. El gas, porque nos vamos a centrar en el gas. En la industria, generación de calor, calderas de vapor, hornos de alta temperatura, secado, materia prima química, se aplican en la industria automotriz, metalmecánica, papelera, química, alimenticia, cerámica. Generas calor y vapor. Eso no te sirve un aerogenerador ni un panel fotovoltaico. Materias primas para la petroquímica, tampoco. Producción de fertilizantes, plásticos, anticongelantes, pinturas, resinas. Industria metalúrgica y vidrio. Necesitas hornos de fundición, tratamiento térmico de metales, así como fundición de vidrio para fabricar vasos, botellas, generación eléctrica, ok, y auxiliares. Va. Eso no te lo va a dar un aerogenerador ni un panel fotovoltaico. Y en nuestras casas lo necesitas para la calefacción o para el aire acondicionado. Por ejemplo, la gente que vive en el norte de México necesita ambos. Y la gente que vive en el sureste necesita aire acondicionado. La gente todavía utiliza mucho gas para calentar agua caliente. Eso sí se puede sustituir. Yo en mi casa tengo años que sustituí el uso de gas para calentar agua con calentador solar. Pero está la cocina, que ahí utilizamos gas. Calentar unas tortillas, hacerte una quesadilla, requiere gas. Unos guaraches, unos tlacoyos, requiere gas. Tomarte una leche pasteurizada requiere que levantes la leche a altas temperaturas. Todos los procesos de desinfección, cuando te ponen una vacuna o una inyección, requieren procesos térmicos que no te los va a dar un aerogenerador ni te los va a dar un panel fotovoltaico. Principalmente la cocción, y hay que pensar
No nada más en tu casa, también en los restaurantes. Ahorita por el cierre del Estrecho de Hormuz, cerraron miles de restaurantes en la India por falta de gas. Miles. Imagínense el caos en ciudades como México o en zona metropolitana, que no puedes atravesar la calle y tomar café porque no tienen gas. A mí me acaba de pasar, no había electricidad, pues no tomas café, pero no hay cocción de pan, no hay cocción de alimentos. Muchos de los alimentos industrializados tienen que pasar por procesos de cocción. Secado de ropa, las lavadoras, las tintorerías. Entonces, en eso hay algunas cosas, pocas, que puedes, digamos, sustituir. La importancia del gas, entonces, fundamentalmente es industria, residencial y en servicios. Ahora, vámonos a la pregunta, porque no me he salido del tema. Hay países que tienen recursos de un tipo y otros tienen otros. Hay potencias pesqueras como Japón y Perú. Hay potencias en la producción de madera como lo puede ser Finlandia, Rusia, Canadá. Hay potencias que tienen mucha agua, Canadá, Brasil, con el río Amazonas, todos los afluentes. Hay países que tienen diamantes, otros no. Hay países que tienen jitomates, otros no. Países que tienen aguacates, otros no. Países que tienen tierras raras, otros no. Bueno, pues hay países que tienen gas, otros no. Hay países que tienen petróleo, como México, otros no. Y los que no tienen petróleo, y estamos grabando este programa el 15 de mayo de 2026, que no hubiera sido lo mismo hace 2 años. Es más, hace un año, es más, antes del 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos desatan una guerra de agresión en contra de Irán. Si yo hubiera grabado este programa el 27 de febrero de este año, no tendríamos los ejemplos fuertes de lo que está pasando. Hoy en día, potencias industriales como Corea y como Japón, Corea del Sur y Japón, Alemania, están de rodillas, principalmente en el sudeste asiático. Todos estos países como Vietnam, como Singapur, etcétera, están sufriendo. ¿Por qué? Porque no les llega el petróleo, no les llega la materia prima para muchos procesos industriales. Toda la petroquímica, los petrolíferos. Bueno, en Estados Unidos ya quebró una línea aérea, Spirit. ¿Por qué? Porque el precio del queroseno, la turbocina, está al doble. Costaba $100 el barril, hoy está en $200 el barril. Lufthansa, la línea aérea alemana, acaba de hablar de la cancelación de 20,000 vuelos hasta septiembre. Y 100% seguro, entre más se prolongue esta guerra, ya llevamos 2 meses y medio justo hoy, las líneas aéreas van a tener que aumentar los precios. No puedes sostener un negocio donde tu combustible, que te lleva 1/3 de los costos, te aumentó al doble. Y lo mismo pasa con el gas, porque todos estos procesos que te acabo de señalar, pues Qatar, que es uno de los principales productores de gas, Estados Unidos es uno de los principales productores de gas, pues no te puede llegar el gas como te estaba llegando antes. Y entonces tienes fuertes problemas. Algunos los puedes resolver, otros no. Por ejemplo, Japón y Estados Unidos liberaron reservas estratégicas de petróleo. Pero eso no ha hecho que baje el precio del petróleo, ¿eh? Del 28 de febrero para acá, los 2 petróleos de referencia, el Brent y el West Texas, porque es lo mismo con el gas natural, andaba en el orden de $65 el barril. Ahorita no ha bajado de 100, anda alrededor de 100. Si baja, te baja 99, pero luego ya se te disparó a 115. Tenemos 2 meses y medio con barriles de petróleo costando $35 más caro. La tonelada de diésel, que la presidenta anunció un acuerdo aquí para el diésel, la tonelada de diésel pasó de $700 a $1,200. Y son 2 meses y medio que se mantiene ahí. Y el diésel es básico, el 80% del transporte de personas y mercancías usa diésel, en agricultura se usa diésel, en la pesca se usa diésel. Entonces, ¿qué sucede con los recursos del gas?
Lo que nos tenemos que preguntar no es si fracking o no fracking. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿México es autosuficiente en gas? ¿Sí o no? Y la respuesta es no. Éramos autosuficientes hasta 1997 en el sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades de un país con 130 millones de habitantes en su industria, en sus servicios y en sus casas requieren una determinada cantidad de gas. Digamos, hasta antes de la llegada de la 4T, estaríamos hablando de 8,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. ¿Y cuánto produce México? 2,300. Tienes un déficit. Y ese déficit son aproximadamente ahorita en 2026, es un déficit de 7,000 millones de pies cúbicos diarios. A la gente que ve esta entrevista le tiene que quedar bien claro porque mucha gente no lo sabe. Esta es una discusión que nosotros vimos en 2021 en el contexto de la reforma eléctrica que presenta Andrés Manuel López Obrador para el sistema eléctrico nacional. Y yo a mucha gente le decía, a mis alumnos, estudiantes de ingeniería, levanten la mano. ¿Cuántos saben que hoy México tuvo que comprar 5,000 millones de pies cúbicos de gas? Y que ayer los compramos. Ojo, hoy 15 de mayo, México tuvo que comprar 7,000 millones de pies cúbicos de gas. Ayer 14 de mayo, tuvimos que comprar 7,014 millones de gas. Sábado, domingo, mañana vamos a comprar 7,000 millones. No nada más es, la parte cualitativa es, ¿tienes gas suficiente para cubrir tus necesidades? ¿Sí o no? Sí eres autosuficiente. Produces incluso más, lo puedes vender al exterior, como Qatar o como Estados Unidos. Pero si no, tienes que importar. Ahora, ¿eso qué implica? Cuando uno habla de soberanía, y específicamente soberanía energética, el concepto de soberanía no es un concepto vacío, no es algo abstracto, imaginario, es una cosa muy concreta. ¿Cuál es el gran problema de la soberanía energética? Y el caso del gas. México no produce el gas que necesita. Va, ok, lo tienes que comprar fuera. Pero ahí tienes dos grandes problemas. Dos grandes problemas. Fíjate, aquí ni siquiera estoy hablando de fracking o no fracking. No, a ver. Tienes dos grandes problemas. Uno, necesitas un energético. El país que lo tiene, si quiere, te lo vende. Y si no, no te lo vende. Así de sencillo, ¿eh? México necesita 7,000 millones de pies cúbicos de gas. Tiene que buscar quién nos vende 7,000 millones de pies cúbicos de gas. Guatemala no produce gas, Belice no produce gas, Centroamérica no produce gas, el Caribe no produce gas. Para ir a buscar gas aquí, tenemos que pensar Estados Unidos, Canadá, Venezuela. Entonces, lo primero es encontrar quién te ofrece esa materia prima. Y ya tenemos un ejemplo muy concreto. Febrero de 2021, el actual gobernador de Texas, que era gobernador de Texas, Greg Abbott, cerró la llave del gas. Onda gélida en Texas y dice, ¿saben qué? Yo necesito gas para las y los tejanos. Así es que le cerró la llave del gas a Nuevo México, a Georgia, no nada más a México, le cerró la llave del gas a todos los estados colindantes con Texas. ¿Qué hace México ante esa situación? A ver, oye, necesito gas para mi industria. No, no te lo vendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a invadir Estados Unidos? Y sería muy importante que, sobre todo los que dicen, no, es que el fracking no, pero también, es que el problema no es el fracking. No, el problema no es el fracking. El problema es que tienes que comprar 7,000 millones de pies cúbicos de gas y que en cualquier momento, con una clase política como los MAGA en Estados Unidos, te pueden cerrar la llave del gas por motivos políticos o ideológicos. Y ahí está el caso de Cuba. ¿Quieres pegarle a un país? Ciérrale la llave de energía. Muchos analistas europeos y también incluso de los Estados Unidos
Dicen que la guerra de Ucrania, la guerra proxy de Estados Unidos en Ucrania contra Rusia, en realidad fue una operación económica, geoeconómica, de parte de los Estados Unidos para pegarle a su principal competidor europeo, que es Alemania. Alemania no tiene petróleo, Alemania no tiene gas, tenía gas, acceso a gas barato de Rusia, y entonces el sabotaje hecho por los norteamericanos, eso de que andan hasta con de que una actriz porno ucraniana andaba buceando, no, a ver, fueron los norteamericanos. Le pegas a los dos gasoductos Nord Stream 1 Nord Stream 2, le quitas el acceso al gas barato a Alemania, encareces su producción industrial. Alemania desde 2022 está pariendo chayotes, porque es una cuestión kafkiana. A ver, si te das un balazo en el pie y dejas de comprar tu gas barato, pues ya no tienes acceso al gas. Febrero de 2021, ojo, ojo. Por eso fue muy importante que te mencionara los usos del gas en la industria. Cuando Greg Abbott cierra, la gente debe recordar esta cifra. A este país le costó 54,000 millones de pesos, 3 días y medio sin gas. 3 días y medio, 2,700 millones de dólares. Greg Abbott nos paralizó la industria de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas. ¿Cómo se llama? Hubo apagones en 23 estados de la República. Hubo millones de trabajadores afectados. Ojo, era invierno, ¿eh? Tú le cierras la llave del gas a alguien que tiene calefacción. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero los que sí hemos estado en países donde son 10 grados bajo cero, 20 bajo cero, yo he estado en lugares a 30 grados bajo cero, no tienes calefacción, pelas, hipotermia, no sobrevives ni un día. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando uno dice, dependo del gas del exterior y me lo cierran, ya le pegaste a la industria, a las casas y a los servicios. Y te paralizan y te ponen de rodillas a un país. A esos 54,000 millones de pesos que le costó a los industriales del norte del país, tenemos que sumarle 80,000 millones de pesos que tuvo que poner Comisión Federal de Electricidad para restablecer el servicio con 2 plantas carboeléctricas que tenemos en Coahuila y que afortunadamente se pudieron echar a andar. 3 días y medio sin gas, 3 días y medio sin gas, le cuestan a este país 130,000 millones de pesos. Es un dineral. Mira, yo vengo del estado de Querétaro. El presupuesto total anual del estado de Querétaro son 60,000 millones. Acá estamos hablando de más del doble en solo 3 días y medio. Ese es el gran problema de la soberanía energética. No nos la pueden aplicar en el petróleo porque tenemos petróleo, pero sí nos la pueden aplicar en todos aquellos productos de los cuales depende. Ese es el verdadero problema que tenemos. Segundo problema. Una es que te quieran vender el gas. Ahí está Greg Abbott y ahorita el estrecho de Hormuz. No hay gas. Oye, pero tengo problemas fuertes en Hyundai, en Samsung, LG. No hay. Mitsubishi, no hay. No hay gas. No te lo puedo hacer llegar porque está el estrecho de Hormuz y no me dejan pasar. Bueno. Segundo problema, cuando tú dependes de un energético del exterior, lo tienes que pagar al precio que ellos te digan, ¿eh? Tú no puedes andar ahí diciendo, oye, hazme un descuento. No. Hasta antes de la llegada de la 4T, la política energética del PRIAN nos dejó un país en el que teníamos que comprar todos los días, 600,000 barriles de gasolinas que no se estaban produciendo en el país y 240,000 barriles diarios de diésel y los 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Gracias a la política de la 4T, la adquisición de Deer Park, la rehabilitación de las 6 refinerías que teníamos y la construcción de 2 bocas, logramos resolver lo del petróleo, pero no lo del gas. Y aquí hay que tomar en cuenta que los yacimientos de gas vienen en 2 grandes rubros. Lo que se llama el gas convencional, que es, vamos a decirlo muy simplonamente, que no necesitas fracking, y el gas no convencional, en el cual necesitas fracking. Va. Por eso cuando me preguntaste, lo primero que te dije es una falsa dicotomía entre fracking y no fracking. ¿Por qué? Porque si tú me dices a mí, Ángel, ¿te gusta el fracking? No, no me gusta. Oye, ¿el fracking es contaminante? Sí. Estamos totalmente de acuerdo. Tú y yo estamos totalmente de acuerdo. No, nos gusta el fracking. Va. Pero ese no es el problema. El problema son los 7,000 millones de pies cúbicos de gas que la gente quiere servicios, ¿eh? La gente quiere gas en sus casas para bañarse, para producir sus alimentos. Los restaurantes, las tortillerías, las panaderías necesitan gas. Los procesos industriales necesitan gas. Tú quieres productos manufacturados, quieres un coche eléctrico como el Olinea, vas a necesitar muchísimo gas. ¿Quieres que detone el Plan México? Muchísimo gas. ¿Quieres no migrar a Estados Unidos a trabajar en centros de datos y quieres hacerlo en México? Vas a necesitar gas. Ese es el verdadero problema. Yo le pediría a la gente que se quede en el nivel de fracking no fracking, que estamos totalmente de acuerdo. ¿Va? Mira, ahí estamos totalmente de acuerdo. No, a ver, denos la solución. ¿Qué hacemos si no cubrimos nuestras necesidades de gas? Los datos precisos, porque cuando son datos oficiales prefiero verlos aquí, en esta dicotomía, porque lo presentó la última vez la presidenta en la mañanera. Mira, México tiene depósitos en campos convencionales del orden de 83 billones de pies cúbicos de gas. 83. Y en campos no convencionales, 141 billones. ¿Qué hizo el PRIAN? Así como abandonó las refinerías, abandonaron la exploración y la producción de gas, incluso convencional. Por eso es que con Cedillo éramos autosuficientes. O sea, lo que producíamos satisfacía las necesidades del pueblo de México. Pero ahora ya no. Porque la demanda sigue creciendo. Y si este país sigue creciendo, la demanda va a seguir creciendo. Y tampoco podemos decir yo sí quiero y que a los otros no les toque nada. Bueno, para decirte algo, vamos a suponer que uno es un pseudo ecologista radical que no le gusta el fracking. Bueno, pues tristes noticias porque mira, si no le metemos números, las cosas no se entienden. Yo lanzaría un reto a toda la gente que dice no fracking y ahí se queda, no fracking, no va. No, a ver, dime de dónde vas a sacar 7,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Ok, no fracking, perfecto, estoy de acuerdo contigo. Nada más que dime de dónde vas a sacar los 7,000 millones. Porque quieres llegar a tu casa, encender y que se prenda la luz, ¿verdad? Quieres prender esta computadora, quieres cargar tu celular, quieres traer tu tablet, quieres tener un módem en tu casa. Ah, bueno, quieres usar la energía, pero no te preocupas ¿y de dónde viene la energía? Ese es el gran, ahora sí que la puesta en el debate. Pero vámonos a los pseudo ecologistas radicales. A ver, México importa el 75% del gas que consume. Ojo, importamos el 75% del gas que consumimos. ¿Y de dónde lo traemos? De Estados Unidos. ¿Y saben qué? El 80% del gas producido en Estados Unidos viene del fracking. El 80%. Aritmética de la maestra Lupita, 8 por 7, 56, 60%. Ojo, 60% del gas que consumimos en México viene del fracking. 60%. 60% de mexicanas y mexicanos desde hace años venimos usando gas shale.
Eso es lo que es verdaderamente ridículo. Ah, es que no quiero el fracking. Bueno, pues vele acotando, di que no quieres el fracking en México, pero no me vengas a contar que tú no usas fracking o que eres muy ecologista. Y luego veo a esta gente que tendría que hacer un esfuerzo, yo lo entiendo, de meterse más a cuestiones científicas, técnicas, tecnológicas, porque no, es que vi a un periodista, creo, que le preguntó a la presidenta, es que ahí está el sol. Pues mucho gusto, si ahí está el sol, pues vete a la playa, tómate una piña colada. O sea, ¿qué significa que ahí esté el sol? El sol te va a dar 7,000 millones de pies cúbicos. Ahora, si no le metes números, esto no se entiende, ¿eh? Hay que meterle números. Con Cedillo importábamos 100 millones de pies cúbicos de gas. 100 millones. Ahorita estamos importanndo, cuando se fue el PEAN, 5,000 millones. O sea, dices, oye, importo 100. No, ahora estás importando 6,000. 60% de la electricidad que utilizamos en México viene del gas. Y si el 75% de ese gas viene importado, pues estamos hablando de 6 por 7, 42. Quiere decir que al menos el 40%, al menos el 40% de la electricidad usada en las cámaras que están encendidas, en tu tableta, en mi celular, en la computadora, en la iluminación, en los reflectores, viene del gas. Y si a eso le agregamos que el 60% viene del fracking, pues quiere decir que en este país más de la tercera parte de la electricidad consumida en un módem, en un cine, en una pantalla, en un coche eléctrico, en un tranvía eléctrico, desde hace décadas, viene del fracking. Si te das cuenta, si ignoramos el contexto, nos desviamos. Te digo, si yo tuviera un debate con alguien que del fracking, etcétera, en 30 segundos se acabó. Oh, a mí no me gusta el fracking, a mí tampoco. Es contaminante. Perfecto, estamos de acuerdo, es contaminante. Va, ok. Ya, problema resuelto. Es más, vámonos a referéndum. No queremos fracking, va, muy bien. ¿Ya resolvimos el problema de la carencia de gas? No. No. Y hoy estamos viendo problemas geopolíticos donde quien detenga el poder, ahorita son los MAGA y es Donald Trump, etcétera, te quiebran, puede ser Alemania, como puede ser a Japón, como puede ser a Corea del Sur. Es más, vas contra tus propios ciudadanos. Acaba de declarar Donald Trump que él no está preocupado por la economía de sus ciudadanos. Ganó las elecciones prometiendo que iba a mejorar la economía de los ciudadanos. Hoy sale a decir que eso ya no es importante, que lo importante es que Irán no tenga armas nucleares. Eh, es la gente que no estudia ciencia, al menos a nivel de divulgación, cree que son enchiladas hacer, resolver los problemas de la energía. No, no son enchiladas. Mira, en el momento actual, en 2026, solamente el 17% de la energía eléctrica que se consume, no, de la energía en general, viene del sol y del viento. 17%. Y estas energías comenzaron a detonar a principios de los 80. Es decir, estamos hablando de tecnologías que tienen 50 años. Y en 50 años solo has logrado un 17%. ¿Por qué? Porque no vas a poder igualar el poder calorífico que tienen los hidrocarburos. Los hidrocarburos es un recurso no renovable, ¿eh? Esto a mí tiene que tener bien claro. Se van a acabar, ¿eh? O sea, yo no soy para nada de decir un talibán de los combustibles fósiles. No, se van a acabar por la sencilla razón de que no son renovables. Que se tienen que buscar energías no renovables de acuerdo. Por ejemplo, la energía nuclear, que es una energía que incluso los europeos, a quienes nos vendieron en México como wow, los alemanes son bien eco-friendly, amiguísimos del ambiente.
quiero que me digan ahorita cómo está la industria alemana recurriendo con él. ¿Sabes qué están haciendo los alemanes? A ver, sus paneles fotovoltaicos y sus aerogeneradores, ¿les pueden dar toda la energía que demandan? No. ¿Saben qué está haciendo Alemania? Alemania, que nos lo quisieron pintar como los más amigables con el ambiente, lo que está haciendo Alemania es comprar gas shale que proviene del fracking en Texas. Alemania tiene que pagar, porque ahí viene otra cuestión, de cuando hablábamos del costo. Estados Unidos obligó a que los alemanes dejaran de comprar gas ruso. Bueno, ahora te dicen, yo te lo vendo. Sí, pero te lo voy a vender ¿a qué precio? Antes los alemanes recibían por los dos gasoductos, principalmente el Nord Stream 1 y luego el Nord Stream 2, 1.500 kilómetros. La manera más económica de transportar gas es por gasoducto. Bueno, hoy en día los alemanes compran gas que proviene del fracking en Texas. Tienen que pagar en Estados Unidos plantas de licuefacción para transformar ese gas de fracking en líquido. Tienen que pagar el transporte de 6,000 kilómetros para atravesar el Atlántico. Tienen que pagar los fletes de barcos especializados porque no cualquier barco transporta gas natural. Y luego tienen que pagar en Alemania las plantas de regasificación para tener el gas que tenían antes a 1.500 kilómetros. ¿La industria alemana va a vender las cosas al mismo precio? No. Hay una sangría de empresas en Alemania que están cerrando o que se están moviendo al sudeste asiático por una sencilla razón. No pueden competir con precios. Si tú a un industrial le subes el costo energético en un 40-50%, deja de ser competitivo. Sí te puedes seguir produciendo. ¿Cuál va a ser el gran problema? Que te va a ofrecer una computadora semejante, pero te la va a ofrecer él en 20,000 pesos, porque ya le subió el costo, mientras otro te la está ofreciendo a 10,000. En computadoras equivalentes, todos compraríamos la de 10,000. Este es el contexto amplio en el que tendríamos que estar discutiendo. Fíjate, hay un panel que la presidenta dio 2 meses, ya ahí se va acercando. Ellos van a dar una valoración. Mira, y la presidenta dio varias soluciones. El problema es que la gente se queda fracking, no fracking. No, a ver, espérense. Si el 60% de nuestra energía eléctrica viene del gas, una solución, porque va a ser multifactorial, no muchas, una es lo que ha hecho la 4T, pero que no hizo ni el PAN ni el PRI. El PAN y el PRI en los hechos no hicieron absolutamente nada por las energías renovables. El campo fotovoltaico, parque fotovoltaico más grande de América Latina, lo construyó Andrés Manuel López Obrador con el Plan Sonora, que el Plan Sonora incluyó 6 parques fotovoltaicos. ¿Cuál es la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum? Vamos a incrementar la generación de energía eléctrica a partir del sol y a partir del viento y a partir del agua y a partir de la geotermia. No ha planteado el nuclear, tenemos Laguna Verde. Bueno, eso ya ayuda, sí ya ayuda. Si tú logras bajar la matriz energética, digamos a la mitad, que es más o menos lo que se plantea para 2030, México estaría necesitando, voy redondeando, 11,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Si no, se te paralizan las escuelas, los hospitales, las casas, la industria. Necesitas 11,000 millones. Bueno, la idea es bajar del 60% al menos al 50% y un poco más. De tal manera que si tú usas menos gas para generar energía eléctrica, ese gas lo puedes trasladar y dejarlo a los procesos en los que no te sirven ni aerogeneradores ni paneles fotovoltaicos. La idea de México sería llegar a un 40%. En estándares internacionales, también esto es muy importante que el público lo sepa, no existe ningún país en el mundo
que el 100% de sus necesidades de electricidad esté resuelto con paneles fotovoltaicos y aerogeneradores. Los más que han llegado por ahí, mira, Dinamarca, andan alrededor del 70%, pero no nos podemos comparar con Dinamarca por una sencilla razón. Dinamarca tiene 6 millones de habitantes. Sus necesidades de energía, mira, solo Ciudad de México tiene más necesidades de energía que todo Dinamarca. Valle de México, solo el Valle de México tiene 4 veces más necesidades de energía eléctrica que Dinamarca. No nos podemos comparar. Vámonos con países como Alemania, Portugal, España. Andan alrededor del 40%, que eso es lo que aspiraríamos. Ya bajar del 60%. A ver, quién nos dejó el 60%? El PRIAN. Esto empezó desde Zedillo, se profundizó con Calderón y con Peña Nieto. Entonces, esa es una primera solución que tendríamos que ver. Aquí no tiene nada que ver el fracking, no. Es incrementemos la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Desde el sexenio pasado se han estado instalando turbinas para las presas de nueva generación que te pueden generar el doble de energía eléctrica con la misma cantidad de agua. No existe ninguna tecnología limpia. Si hablamos, porque la gente confunde el sol y el viento, que no contaminan, está muy bien, pero sí contaminan los aerogeneradores en los paneles fotovoltaicos por la sencilla razón de que para su construcción requieren materiales críticos. Y los materiales críticos vienen de la industria más contaminante en absoluto en la historia de la humanidad, que es la minera. La industria minera te contamina agua, te contamina tierra, te contamina el aire. Cuando traes un coche eléctrico, la huella de carbono es casi semejante a la de un automóvil de combustión interna. ¿Por qué? Pues por la construcción. Ahora, un coche ¿cómo se llama? Eléctrico, sin petróleo no hay nada. Ni siquiera la carcasa la produces con acero. El acero requiere gas. Entonces, esa es la primera medida. Segunda medida, bueno, pues si tenemos 83 billones de pies cúbicos en campos convencionales, vamos a hacer lo que no hizo el PRIAN, a explotar esos yacimientos. Este grupo de trabajo interdisciplinario nos va a poder decir cuánto de esos 83 se podrían recuperar y en qué tiempos, porque en políticas públicas es corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Yo digo, corto plazo, un sexenio. Mediano plazo, ya te vas echando 3, 4 sexenios, ¿eh? Y ya si vas a largo plazo. ¿Cuál va a ser la situación? Que ni así nos dé. Que ni así nos dé. Que con eso no podamos satisfacer nuestras necesidades. Bueno, ¿se va a explorar la cuestión del fracking? Sí. Pues yo digo que sí, porque si no el problema no está resuelto. Eso es lo que la gente no entiende. En 3 días nos paralizan el país. En 3 días. O sea, no requieres una invasión, no requieres una bomba atómica, nada. Si los gringos nos venden 75% del gas, ¡pum! Cierra la llave del gas, cierra el gas en los gasoductos, ni siquiera la 4TV pudiera estar transmitiendo. Entonces, si te fijas, la presidenta lo que está planteando es, yo agregaría una cuarta, un consumo más racional. Que todas y todas le bajemos al consumo. Si le bajas al consumo, baja la demanda. Si aumentas la generación de energía eléctrica con energías renovables, baja la demanda del gas. Si desarrollas procesos más eficientes, haces un consumo más, pues más eficiente del gas y consumes menos cantidad. Y la otra, bueno, pues ves si tus yacimientos convencionales, cuántos son explotables, cuántos no, y cuánto te podrían dar. Te digo, el hecho de que Estados Unidos fue más o menos por ahí del 2012, ellos pasaron ahí fue en 2012 el punto de quiebre en donde su gas del fracking, la producción de gas del fracking superó a los yacimientos convencionales y ahí se han ido. Y nosotros pues estamos en un mundo donde nos pegan también las decisiones de otros países,
Donald Trump llegó a parar todos los proyectos de energía renovable en Estados Unidos, ¿eh? Él lo dijo textualmente, drill, baby, drill. Perfora, perfora. ¿Qué? Petróleo, gas, shale. ¿Y quién se le opone a Trump? ¿Ricardo Anaya? Que andaba pontificando que los coches... Ya fue Ricardo Anaya, ya se regresó Ricardo Anaya a Estados Unidos a decirle a Trump, ¿la estás regando? Los panistas, los priistas que andaban muy pseudoecologistas. Mira, pues yo mi columna que sigo teniendo en el canal 11 de Dato Mata Relato era precisamente eso. ¿Por qué? Porque cuando se va el PRIAN del poder y checamos cuál era la generación de energía eléctrica a partir del viento y del sol en la época del PRIAN, andaban alrededor del 5%. O sea, no le invirtieron y tampoco que nos vengan con cuentos que no, que tecnológicamente no, porque otros países sí lo hacían. Si ellos realmente hubieran sido o le hubieran apostado a la parte ecológica, pues habrían producido más electricidad a partir del viento y de la electricidad. Se fueron con un triste 5%, nada más. Entonces, ¿es un problema que tenemos como país? Sí. ¿Es el único país que tiene este problema? No. Mira, Francia no tiene petróleo, no tiene gas. Francia, ¿a qué le apostó? Al igual que Ucrania, al igual que Bulgaria y al igual que muchos países que venían del este, de la Unión Soviética, a la energía nuclear. 70% de la energía nuclear, de la energía eléctrica consumida en Francia, que es la segunda potencia industrial europea, viene del nuclear. Y tampoco podemos caer en el engaño de hacer de la necesidad virtud. ¿Por qué Alemania, Francia, Italia, España se lanzaron a los paneles fotovoltaicos y a la energía eólica? Pues porque no tienen petróleo, no tienen gas. A ver, ¿y por qué no lo hizo Noruega o el Reino Unido? Porque ellos tienen petróleo en el Mar del Norte y tienen gas. Fíjate, uno de los países que más le ha convenido desde la guerra en Ucrania es Noruega, porque Noruega sí tiene hidrocarburos, ahora es uno de los principales surtidores de gas en Europa, pero no le alcanza. Es que ese es el problema. Si no le metes números, si no dices cuáles son tus necesidades, no, pues es que compramos gas acá. No. Y nosotros tenemos un problema de dónde está situado México. Porque hacia el sur, el primer país que tiene gas es Venezuela. Hacia el norte, Estados Unidos y Canadá. Vamos a suponer que los gringos nos digan, les cierro la llave del gas. ¿De dónde tendrá que traer México gas? ¿De Venezuela o de Canadá? Primero, siempre y cuando te lo quieran vender. ¿Cómo traemos gas de Canadá? A ver, los gringos van a permitir la construcción de un gasoducto que atraviese todo Estados Unidos para que los canadienses nos vendan gas. No. Y entonces, ¿qué va a hacer México? El proceso alemán de en Canadá pagar con dinero de los mexicanos plantas de licuefacción para que los canadienses por el Pacífico o por el Atlántico nos vendan gas natural licuado. México va a pagar los fletes de barco y luego México va a construir plantas de regasificación. Sí, la neta, ese es el futuro. Oye, si de por sí ahorita la importación de gas a la llegada de la 4T era del orden de 130,000 millones de pesos al año, ¿eh? Ahorita es más, ese gas no nos lo regalan, se tiene que pagar y se paga en dólares. Se paga en dólares. Ese es para mí el gran dilema en el que mexicanas y mexicanos tendríamos que estar pensando de manera seria. Es muy complicado, pero te voy a decir, yo pues, trabajé 10 años en Europa y noté que en el llamado primer mundo hay un enorme derroche de energía. Lo vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿qué tipo de automóviles traen? Hasta hace algunos años traían automóviles de 8 cilindros. Rendimiento con la Suburban, 3 kilómetros y medio por litro. Europa, que no ha tenido estos recursos, hace 40 años te ofertaban vehículos que te daban 27 kilómetros por litro. Yo tengo un amigo que una vez me visitó
de San Francisco, California, a Querétaro, y me dice, llené 2 tanques. Traía un auto japonés Honda, salió desde San Francisco, California, hasta Querétaro y cargó una vez gasolina en medio. Saqué las cuentas. Traía un auto que le daba 32 kilómetros por litro. No es México, no somos los países del sur global los que estamos consumiendo antes cantidades de energía. Es Canadá, es Europa, es Estados Unidos. Mientras ellos no le bajen, y mira, ¿cuál es el caso extremo? Invierno en Europa, yo lo viví. Bueno, tú puedes tener un termostato en tu casa y puedes estar con un suéter en invierno, 15 grados. Y con 15 grados no te va a dar hipotermia, nada. Vas a tener un poco de frío, sí, porque todo el día están 15 grados. Va. Yo visitaba casas donde la temperatura era de 25 grados en invierno, consumiendo combustóleo, consumiendo energía eléctrica en un verdadero derroche. Gente que en invierno en sus casas dentro andaba en short, en chanclas, o sea, ¿qué es eso? Pero estamos hablando de 430 millones de europeos, ¿eh? O sea, y 350 millones de gringos. Si ya le sumamos, son 750. Échale ricos en China, en Japón. Estamos hablando de mil millones de seres humanos consumiendo energía. A ver, los gringos, su desarrollo, Estados Unidos es bien difícil moverse a pie. Tienes que tener coche. Y entonces consumen enormes. ¿Por qué los gringos están ahorita muy molestos? Porque a partir de la guerra en Irán les ha subido un 50% aproximadamente la gasolina y el diésel. Pero es que ellos consumen cantidades industriales de esos productos. Entonces, tu pregunta es muy difícil, pero si el ser humano como humanidad no resuelve el problema de buscar fuentes de energía, en algún momento determinado esto va a tronar. ¿Por qué? Porque estás consumiendo recursos no renovables, se van a acabar. Nada más que esto es como que paga el de atrás, y paga el de atrás, y paga el de atrás. A nadie de los que estamos aquí nos va a tocar. Eso es 100% seguro. No se ve ni siquiera en el mediano plazo. Mira, tranquilamente 100 años podemos seguir todavía con esto. Tan solo tomen en cuenta, pues toda la gente que nos sigue, las reservas petroleras de Venezuela. 300 millones de barriles de petróleo. Las de Arabia Saudita, otros 300. Más las de Venezuela, ya son 600. Y si le sumas las de Irán, Irak, Qatar, todavía alcanza, pero ya tendríamos que estar en la transición. Yo no veo una solución si no hacemos una reducción en el consumo. Pero no somos nosotros. En Estados Unidos la gente se mueve en avión, consumen turbocina, consumen petróleo a raudales. Es un país grande que la gente va de Nueva York acá, está atascado de aviones. En Europa, cuando inventaron desde Ryanair, por ejemplo, cuando inventaron los low cost, los vuelos low cost, pues ya la gente también en Europa, que antes se movía en tren, ahora se mueve en avión. Entonces, tiene que ver mucho con el consumo y con los estilos de vida. También, por ejemplo, ¿qué te diré? En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, el cambio de ropa continua, la producción industrial, la obsolescencia programada, el hecho de que tengas que cambiar celular cada 2 años, por decirte algo, pues todos son procesos industriales que estás consumiendo energía, pero de una manera bastante irracional. Para mí el verdadero ecologismo sería cambiar estilos de vida. Pero no somos nosotros, también eso lo tenemos que entender. Nosotros no somos, mira, México a nivel internacional andamos en el orden del 0.3 de emisiones de dióxido de carbono. Eso y nada es nada. Y si lo dividimos per cápita entre 130 millones de habitantes, andamos como en el lugar 75, 80 de 200 países. No, hay que irnos. Pensemos, por ejemplo, en Abu Dhabi o en Dubái.
Países que afuera tienen 40 grados y que tienen hasta pistas de hielo, de lo que es absurdo. O sea, es un consumo de energía tremendo. Hay un pensamiento mágico porque, por ejemplo, cuando se pontifica lo de los autos eléctricos, pues no se dan cuenta que un auto eléctrico requiere plásticos que vienen del petróleo, para las llantas, para las vestiduras, requiere acero, para el chasis y requiere una enorme, enorme cantidad de materiales, minerales críticos para las baterías. En un auto eléctrico estándar, la mitad del peso es la batería. Y otra cosa que con los coches eléctricos, las baterías tienen una cierta este, durabilidad. ¿Y qué pasa cuando las desechas? Por eso Olinia es un proyecto muy interesante, porque decía Roberto Capuano que Olinia, el primer coche eléctrico mexicano, fue diseñado con baterías que están pensadas para durar 25 años y luego ser recicladas. Y lo dice Capuano, ningún país ha hecho esto. No lo ha hecho ni BYD en China, ni lo ha hecho Tesla en Estados Unidos, ni Tata Motors en la India. Es el primer país que está pensando en que una batería te dure 25 años y que luego puedas reciclarla. Porque también ese es el gran problema. ¿Qué va a pasar con todas las baterías? Si imagínense una batería, por ejemplo, las que puede usar este mouse, que son AAA, generan un problema de contaminación. No las puedes tirar en cualquier lado. Estas son AAA. ¿Qué pasa con baterías de 500 kilos, que son las que usan los coches eléctricos? ¿No? ¿Cuánto te van a durar? Y luego, ¿cuál es el gran problema? ¿Cuánto te cuestan? Porque la mitad del costo de un coche eléctrico es la batería. Entonces, por eso es que el pensamiento mágico es el cantante de Café Tacuba o Natalia Lafourcade, que despotrican contra el Tren Maya sin darse cuenta que esa es una verdadera solución. El transporte masivo de personas, el más ecológico, está perfectamente estudiado, es el tren. O sea, el que menos daña. Cualquiera que conoce la Riviera Maya sabe que hay más árboles que fueron derribados por la autopista Cancún-Tulum, o Cancún, sí, Cancún-Tulum, que el Tren Maya, o la mitad del mangle que ha sido destruido en la Riviera Maya es por los resorts VIP de lujo que están ahí. Yo acabo de estar la semana pasada en Cancún y dije, ¿dónde están los ecologistas? Porque yo veo que siguen construyendo una enorme cantidad de hoteles de lujo y de resorts VIP. Y dije, ¿y los ecologistas dónde están? ¿Por qué de esto no dicen nada y le quieren echar la culpa al tren? Entonces, es un debate que se tiene que dar. Pero yo terminaría diciendo, si no le metes números, no se entiende. No nada más es que importamos gas, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cuesta? O sea, eso, si no le metemos números, no se entiende, porque entonces te ofertan soluciones que en realidad no son soluciones. Gran parte viene de la ignorancia y de, pues yo creo que una moda de empezar así. Pero toda la gente que incluso anda de ecologista, no me refiero, por ejemplo, a comunidades indígenas en México, esos son verdaderos ecologistas, ¿eh? No, yo me refiero a la gente en los ámbitos urbanos que andan ahí, acá, pero consumen una alta cantidad de energía, ¿no? Salinas Pliego, el evasor-Nícola, viaja en avión, tiene yates. Esos son los que consumen más energía. Está perfectamente estudiado a nivel mundial que los ricos son los que más contaminan y los que más consumen energía. Soy Ángel Valderas Puga, los invito a ver esta transmisión de la 4TV en donde platicamos de manera seria sobre el enorme déficit de gas en México. Vean la 4TV.